Ellos son nuestros pastores de jóvenes de Faro de Luz en Katy, en Texas. Y bueno, ellos son los que en esta noche nos traen la palabra de Dios. Abran sus corazones, que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Bienvenidos a los que nos están sintonizando en Facebook, en YouTube, en donde quiera que nos vayan a ver después de esta transmisión en diferido. Sean bendecidos, que esta palabra sea de mucha bendición. Y dejo con ustedes a los pastores de jóvenes. Ellos son el pastor Pablo y su esposa Cristi Alvarado. Los dejo con ustedes. Dios les bendiga. Adelante, pastores. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. La verdad es que nos da un gusto y es un privilegio el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Le damos gracias primeramente a Dios y le damos gracias también a nuestro hermano Edwin por habernos invitado a esta reunión. Y antes de empezar, quiero felicitar, porque sí, yo no me había conectado sinceramente con los caballeros, pero está todo muy, muy bien organizado. En realidad los felicito a la directiva, a nuestro hermano Edwin. Y me gustó ese video donde aparece Carlos. No había visto un video así, pero está muy creativo y excelente. Siempre que hacemos las cosas hay que tratar de hacer lo mejor que podamos, porque hay que hacerlas como que son para Dios. Y todo lo que hacemos tiene que ser para Dios. Amén. Amén. Así que queremos, cuando nos invitaron, esta edición es una edición para la familia. Y traemos un tema y lo hemos titulado ¿Cómo podemos ser padres con propósito? Y la verdad es que no es algo, yo sé que nosotros como padres muchas veces por el diario vivir que tenemos, por todas las cosas que hacemos, por todas las cosas que nos ocupamos, el trabajo, la escuela, la iglesia, la familia en sí, o sea, nos olvidamos muchas veces de qué son cosas importantes. Y son cosas, como les digo, no es, el tema es cómo podemos ser padres con propósitos. Más que todo son recordatorios de cosas de que la Biblia nos dice de cómo podemos criar o cómo podemos llevar a nuestros hijos a que ellos puedan encaminarse en los caminos de Dios, ¿verdad? Y si bien es cierto, el trabajo de nosotros como padres de familia es primeramente proveer para nuestra familia. Esto incluye alimentación, esto incluye vestido, habitación y todo lo necesario para el bienestar de nuestra familia. También tenemos que proteger a nuestros hijos, a nuestra familia, tenemos que cuidarlos, guiarlos. Y la Biblia nos habla con frecuencia y con claridad sobre muchas de las responsabilidades y privilegios de los padres cristianos. Entonces tenemos varios puntos que vamos a estar tocando. Y como les decía ahorita al principio, ¿verdad? Tenemos que proveer para nuestra familia, tenemos que criarlos para que sean adultos que puedan soportarse o mantenerse por sí solos cuando ellos lleguen a la edad adecuada y que puedan contribuir a esta sociedad. Como muchos de nosotros sabemos, la familia es la base de la sociedad. Y estamos viviendo en unos tiempos donde la familia ha sido atacada de una manera increíble, de una manera impresionante, donde los valores que la Biblia nos enseña que tenemos que tener como familia se están perdiendo y estamos siendo atacados por todas partes. Ahora familia la podemos considerar, todos sabemos que la Biblia nos dice que una familia es formada por un padre y una madre. Y ahora pues, la sociedad nos quiere enseñar otras cosas, nos quiere cambiar. Quiere cambiar a nuestros hijos a que ellos piensen de que la familia es otra cosa. Entonces no podemos dejar que eso pase. La Biblia estableció que la familia es entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces nosotros como padres cristianos tenemos que guiarlos, instruirlos en los caminos del Señor para que crezcan en el Evangelio. Y eso es algo bien importante. Amén. Cuando miramos los libros de la ley, si nos vamos a los libros de la ley de Moisés, nos da instrucciones a nosotros como padres. Si tienen su Biblia por ahí, si no, simplemente pues yo voy a leer, vamos a tomar varias citas, pero quiero empezar con Deuteronomios 6:6. Y es un pasaje bien conocido que yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos escuchado o lo conocemos. Y dice,
Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. También en el libro de Proverbios, otra cita, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Como les dije al principio, son cosas que nosotros hemos escuchado, todo el tiempo las hemos escuchado en la iglesia, pero muchas veces por el trajín que de la vida diaria se nos olvidan, o tal vez lo estamos o hacemos de una cosa o hacemos diferente las cosas contrario a lo que nos manda la Biblia. Entonces voy a dejar a mi esposa en este momento, que ella nos va a seguir compartiendo y de ahí vamos a ir alternándonos. Amén. So, en toda la Biblia tenemos muchos pasajes en los cuales Dios nos indica cómo debemos criar a nuestros hijos, así como también cómo corregirlos a nuestros hijos y también cómo cuidarlos. Y en esta noche vamos a tomar algunos versículos del libro de Timoteo. Timoteo fue el protegido del apóstol Pablo, pero cómo fue que Timoteo llegó a ser esta persona, vamos a ver. En esta noche tomaremos el libro del segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, a donde dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Aquí vemos que la fe sincera de Timoteo vino de un entrenamiento, él fue instruido por el ejemplo de su madre y de su abuela. Y vamos a notar que no hay una figura paternal en esta familia, pero podemos ver que aunque solo esta madre y una abuela de igual manera pueden criar hombres o mujeres que le pueden servir a Dios. Vamos a mirar lo que dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. 15 dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Primeramente tenemos que ser padres, o ser padres es mucho más que principios, es acercar de modelar para nuestros hijos lo que significa caminar con Dios. No es solamente palabras, sino son acciones. Tenemos que actuar en lo que estamos diciendo a nuestros hijos. Y entonces aquí lo voy a dejar a mi esposo que siga. Amén. Como escuchamos lo que dicen Proverbios, instruye al niño en el camino correcto. Esa palabra instruye es clave. Y muchas veces nosotros como padres pensamos que tal vez solo con instruir significa que llevemos a nuestros hijos a la iglesia un martes o un viernes o un domingo, como todo el mundo va a la iglesia los domingos, ¿no? Pero como digo, esa palabra instruye es bien clave, y algunos significados de la palabra instruye o sinónimos de la palabra instruye pueden ser enseñar o son enseñar, y es también adiestrar de la palabra instruye. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no se apartará de ellos. La Biblia es la fundación para que seamos padres efectivos. Nosotros como padres cristianos, la base de nosotros principal tiene que ser la Biblia de cómo criamos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué fue lo que la mamá y la abuela de Timoteo hicieron que hizo que Timoteo llegara a ser la persona que fue? Ellos la empaparon, por decirlo así, si utilizamos esa palabra, le
metieron palabra de Dios a ese muchacho, le empaparon de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y como mencionamos anteriormente, como mi esposa mencionó, la abuela y la mamá fueron los que instruyeron a Timoteo. Ahí no hubo un padre. La Biblia no menciona que hubo un padre que estuvo ahí criándolo. Y me venía a la mente en este momento, ¿no? En el caso mío, yo fui criado por mi madre. Yo no tuve un padre que estuvo ahí para criarme. Y mi madre fue la que estuvo ahí y me decía todo el tiempo, vete a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Y uno de muchacho, pues siempre anda escapándose, ¿no? Queriendo ir a jugar con los amigos y queriendo escaparse. Pero mi madre siempre estuvo ahí y siempre estuvo ahí y siempre estuvo ahí. Y gracias a Dios y gracias a esa viejita, a mi mamá, es que hoy podemos estar aquí en donde estamos, ¿no? Entonces, me venía eso a la mente y sí es impresionante. Nosotros como padres, somos los que la mayor influencia que podemos tener en nuestros hijos. Entonces, vamos más adelante, vamos a tocar varios puntos donde, como les he dicho, a veces pensamos que solo con llevar nuestros hijos a la iglesia, que solo con, ok, vámonos a la iglesia, los estamos instruyendo, y es mucho más que eso. Como les dije, enseñar y adiestrar son sinónimos de esa palabra donde dice instruye al niño en el camino correcto. Tenemos que enseñarles, tenemos que adiestrarlos, tenemos que no solo llevarlos a la iglesia, tenemos que hablarles palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que estar todos los días. Es un trabajo continuo que tenemos que hacer, un trabajo diario. Toda las escritura es inspirada por Dios, y eso todos lo sabemos. Y es útil para enseñar, y la palabra lo dice, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, notemos lo siguiente, miremos lo siguiente. Enseñar, vamos a ver cada una de esas palabras. Enseñar es lo que podemos y no podemos hacer. Lo que le tenemos que decir a nuestros hijos, mira, puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. En esa forma estamos enseñando a nuestros hijos. Donde dice la otra palabra, reprender, es donde a ellos les vamos a decir si ellos han cometido algún pecado, donde viene una convicción de pecado. Darles a entender a nuestros hijos que su comportamiento muchas veces no es el correcto, que es un comportamiento tal vez pecaminoso, dependiendo de la edad en que ellos se encuentren, ¿verdad? Tenemos también la palabra corrección, que es instruirlos en el camino correcto nuevamente cuando ellos han llegado a desviarse de los caminos de Dios. Y también tenemos instruir en justicia. Cómo crecer con Dios a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí ya estamos un poquito más profundos. Ahí ya tal vez es cuando los niños ya están en una edad avanzada, tal vez ya están en high school o ya están saliendo de high school, porque ahí ellos ya tienen un mayor conocimiento de cómo es la vida, ya tienen un mayor conocimiento de cómo se mueven las cosas en este mundo. Entonces, como mencioné, ser padre significa estar constantemente en la enseñanza, en la corrección, reprobando y entrenando. Amén. Amén. También ser padre significa estar constantemente en la enseñanza, en la corrección, reprobando y entrenando. No es solamente, por ejemplo, las mamás, no es solamente darle comida a sus hijos, no es solamente tenerles ropa limpia o su cama hecha, sino es también enseñarle a ellos cómo se hacen las cosas, enseñarle a ellos cómo se prepara la cama, enseñarle a ellos cómo se amarran sus zapatos, enseñarle a ellos cómo se lava la ropa, enseñarle a ellos cosas que en el día de mañana ellos lo puedan utilizar para, entonces también enseñarle a los hijos de ellos de una vez. También como entrenemos a nuestros hijos, deber de caminar conforme van creciendo. Cada etapa en que nuestros hijos estén, hay un nivel diferente de enseñanza. Por ejemplo, si tienes un bebé recién nacido, al recién nacido no le puedes decir cómo escribir. O sea, no tienen la capacidad de un recién nacido como escribir. O
un niño que tenga 5 o 6 años no lo puede poner en un auto para aprender a manejar, sino hay ciertas etapas en que nosotros lo tenemos que enseñar ciertas cosas. So, los recién nacidos o los newborns les proveemos constante protección y cuidado. Recién nacidos nosotros siempre estamos ahí, lo estamos asegurando que estén comidos, cambiados, limpios, les sacamos los gases, o sea, es un como un watch de 24 horas. Es algo constantemente que no para. Ahora, cuando los niños son, por ejemplo, de 3, 4, 5 años hasta preteen, que sería hasta 13, 14 años, dependiendo, a ellos lo empezamos a entrenar para que aprendan a cuidarse por ellos mismos. O sea, cambiamos de cuidarlos a entrenarlos. En esa etapa, como expliqué ya hace un ratito, le enseñamos cómo amarrarse los zapatos, cómo hacer cosas para que ellos puedan defenderse o hacer las cosas de ellos mismos. Entonces tenemos los jóvenes, los teenagers. Ahí empezamos gradualmente, más o menos salen de ser niños, son jóvenes, hasta una etapa de solteros y empezamos más a mirarlos y a como coacharlos, coach them. The coach. Dejamos de que ellos hagan errores y de estos errores le enseñamos a ellos cómo corregirlos y cómo recuperarse los errores. Y entonces llega una etapa donde ellos ya son adultos. Ya después en esta etapa puede ser en el colegio. Los soltamos y ellos y nos convertimos en más o menos como sus consultores. Como sus consultores, como su mentor. ¿Ok? Porque ellos entonces en esta etapa empiezan a hacer sus propias decisiones. Tenemos 4 etapas que nuestros hijos pasan. De recién nacidos estamos súper protegidos, tenemos bubble wrap alrededor de todo está protegido, entonces ellos se meten a la escuela y ya las cosas empiezan a bajar, ellos empiezan a treparse, empiezan a ser bien averiguativos, ellos quieren saber más, quieren aprender más y dejamos y los soltamos un poco ya después que salen de high school, perdón, de middle school, entran a high school, ya en high school ellos creen que ya son sus propios jefes, pero todavía no. Entonces se gradúan de high school y ya creen la mamá de Tarzán que pueden, que pueden ir y arrebatar este mundo como ellos quieren. Pero durante esas etapas y fases, nuestros hijos son nuestra prioridad principal, ¿ok? Y debemos enseñarles que ellos desarrollen su vida espiritual. Eso es lo que nos toca a nosotros. Aunque nosotros lo estemos desde recién nacidos protegiendo, cuando están niños los soltamos un poco, jóvenes ya empiezan a ser más, pero durante todas esas etapas, aunque nosotros vamos soltando poquito a poquito, nuestra prioridad principal es instruirlo a cómo ellos se pueden desarrollar espiritualmente. Algo que he escuchado es, dicen, no, los jóvenes dicen, no, es que ese Dios es el Dios de mis papás, no es el Dios en que yo conozco. El deber de nosotros como papás es que ellos puedan desarrollarse para que ellos puedan conocer ese Dios que nosotros hoy conocemos, para que ellos no puedan hacer esos errores o esas faltas que un día nosotros hicimos y llegamos hasta este punto. Pero nuestro deber es enseñarle a ellos a desarrollar esa vida espiritual para que ellos conozcan ese Dios que nosotros conocemos. Amén. Sí, como mi esposa mencionaba, la prioridad principal es desarrollar la vida espiritual de nuestros hijos. O sea, no importa la edad que ellos tengan, la enseñanza va a ser diferente.
obviamente, porque ellos van a lograr entender las cosas de una forma diferente, pero durante todas las etapas del crecimiento de nuestros hijos, tenemos nuestra prioridad principal debe ser el desarrollo espiritual de ellos. Amén. ¿Tienes ahí? Okay. Quiero que miremos también lo que dice en Deuteronomio 6:1-7 y lo voy a leer. Y dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunden la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nosotros como padres, hay muchas cosas, o sea, es como mencionamos, es algo constante, es algo diario que tenemos que estarle enseñando a nuestros hijos muchas cosas. Como ya hemos mencionado, cómo amarrarse los zapatos, cómo vestirse, cómo compartir con las personas, cómo ser un buen amigo con alguien, cómo manejar el dinero, es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos también, cómo nadar, cómo montar una bicicleta, cómo cocinar, cómo lavar ropa, cómo comportarse en público. Eso es en el tiempo de ahora. En el tiempo de Moisés, en los tiempos de antes, se enseñaba cómo tal vez cuidar ovejas, cómo arar la tierra, cómo protegerse de animales salvajes, cómo manejar una espada si vinieran invasores y hasta cómo dar a luz a un bebé en una tienda de campaña. O sea, los tiempos cambian. Los tiempos pueden cambiar, que es lo que le vamos enseñando a nuestros hijos, pero lo que no puede cambiar es la enseñanza de Dios. Lo que no puede cambiar son nuestros principios. Lo que no puede cambiar en nosotros es la enseñanza que tenemos que darle de que tienen que conocer a un Dios real y a un Dios verdadero. Todas las habilidades prácticas necesarias para la vida, si estos niños van a sobrevivir en el planeta Tierra, tenemos que enseñarle todas esas cosas. Como les digo, la enseñanza cambia de acuerdo a las épocas en las que la gente vive. También quiero que miremos lo que acabo de leer en Deuteronomio 6. Dice que los niños de Israel deben asegurarse de que como prioridad fundamental enseñen a sus hijos cómo conocer, amar, servir, temer, confiar y obedecer a Dios. Cómo relacionarse con Él, cómo es sus caminos, su palabra. Tenemos que enseñarle todo lo relacionado, todo lo que nosotros conocemos de Dios, tenemos que traspasárselo a nuestros hijos, porque ¿qué es lo que pasa? Y eso yo lo he visto en muchas familias, incluso mi familia es bastante grande, y yo lo he visto no voy a mencionar nombres obviamente, pero lo he visto en parte de mi familia, de que los padres tal vez no le enseñaron o no le están enseñando a esos hijos lo que nos enseñaron a nosotros. Y yo me doy cuenta de cómo se va perdiendo, cómo se van alejando y cómo van tomando otros caminos. Y no podemos nosotros dejar que eso suceda con nuestros hijos, con los que nosotros criamos. Tenemos que enseñarles, inculcarles. Y volvemos otra vez a la palabra que leímos. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Amén. Entonces, el punto es que la Biblia dice que antes que todo lo demás, debemos cada uno de nuestros hijos, tenemos que enseñarle lo que es Dios. Que nuestros hijos no digan, ok, el Dios de mis papás, sino que digan, mi Dios. Ellos tienen que experimentar, ellos tienen que llegar a conocer ese Dios que nosotros como padres conocemos. Pero va a ser trabajo de nosotros. No va a ser trabajo de nadie más, no va a ser trabajo de la escuela, no va a ser trabajo de la universidad. Y todos sabemos aquí, muchos sabemos de que si no instruimos bien a nuestros hijos, cuando ellos lleguen a esa etapa donde van a la universidad, ahí lo que van a hacer es que les van a tirar
bombas por todos lados y bombas atómicas. No van a ser bombitas de esas en las que quemamos nosotros para Navidad o cosas así. Van a ser bombas que van a hacer querer alejarlos de Dios. Y si ellos no están bien instruidos, créanme que ellos van a agarrar otros caminos. Así que tenemos una labor importantísima, una labor muy grande en cómo instruir a nuestros hijos. Yo sé que no es fácil porque no, tal vez aquí podemos estar hablando y sí, lo podemos hacer. No es fácil, pero si estamos agarrados de la mano de Dios, lo podemos lograr. Obviamente tenemos que hacer muchas cosas. Nuestro ejemplo es algo muy importante también porque podemos llevarlos a la iglesia los domingos, pero ya cuando salimos de la iglesia nos ponemos a hacer otras cosas. Ellos miran cómo actuamos, miran que hacemos esto, que hacemos lo otro. Entonces, ahí es donde ellos ya vienen y dicen, ok, ¿estamos o no estamos? ¿O somos o no somos? Entonces, tenemos que cuidar nuestro testimonio frente a nuestros hijos. Tenemos que mostrarles que nosotros sinceramente y realmente servimos a un Dios verdadero y que hacemos las cosas sirviendo a Dios. Amén. Amén. Y también algo más que necesitan nuestros niños de nosotros es, primero, necesitan unos padres que conozcan y aman a Dios por encima de todo. Si amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y nuestras fuerzas es el mandamiento más grande, lo que más necesitan los niños es una mamá y un papá que ellos puedan ver primero cómo se ve eso en la vida de ellos, en cómo, si yo le digo a mis niños, no, Dios es todopoderoso, pero ellos me ven a mí diciendo, no lo puedo hacer, Dios es malo. O sea, mis palabras dicen una cosa, mis acciones dicen otra, pero primeramente en lo que necesitan nuestros hijos es que los papás de ellos conozcan y amen a Dios por encima de todo. Cuando nosotros empezamos a tener una relación cercana con Dios, entonces la relación con nuestro cónyuge se hace más fuerte, porque lo que pasa es empezamos como un triángulo, una en cada esquina, Dios en un punto, mi persona en un punto, mi esposo en el otro punto. Y si vamos a acercarnos a Dios, entonces automáticamente nosotros estamos acercándonos también uno al otro si vamos a un punto. Primero necesitamos ser unos padres que conozcamos y amemos a Dios. Y también nuestros niños necesitan padres que enseñen y modelen cómo se va a la confesión y al arrepentimiento del pecado. Es una cosa decirlo y es otra cosa hacerlo, ¿no? Probablemente algunos papás se sienten avergonzados y no quieren que sus niños los vean pidiendo perdón en sus oraciones, pero nuestros hijos van a aprender de nuestros ejemplos. Cuando nuestros hijos se equivocan, el patrón debería de ver como el segundo libro de Timoteo, cuando lo leímos hace un ratito. Primero es enseñarlos, entrenarlo qué y por qué. ¿Okay? Y la reprensión, entrenarlo por qué lo que hicieron estuvo mal y por qué es un pecado. No es solamente, no, lo que tú hiciste es mal y eso no lo puede hacer, sino es enseñarle por qué es pecado y por qué es mal lo que ellos hicieron. No es solamente de decirle no y no y no, también le tenemos que dirigir el por qué. Si nosotros no lo hacemos, van a venir otros con diferentes intenciones y le van a poner otras cosas en su cabeza y le van a compusir y lo van a sacar totalmente de esa relación que nosotros queremos que ellos tengan con Dios. Pero también nosotros tenemos que estar ahí en la corrección, entendiendo lo que deberían estar haciendo en su lugar. Y último, entrenando en rectitud, que puedas hacer para ayudarlos a no tropezar la próxima vez. ¿Qué yo puedo hacer como mamá para que mi hija o mi hijo no tropiece otra vez?
si nosotros no le damos las instrucciones, o mejor dicho, si le damos una dirección a ellos, pero no le damos si le damos un address de un edificio, pero no le damos las direcciones cómo llegar a ese edificio, ¿cómo van a llegar ellos? Ellos se la van a encontrar, ellos van a tratar de saber cómo ellos pueden ir a ese edificio. Pero si nosotros como papás le decimos, ok, ese edificio vas a tener que ir y aquí están las direcciones cómo llegar, ¿cómo se van a perder? Esa es parte de nosotros. Nosotros tenemos que enseñarlo, le tenemos que corregir y tenemos que entrenarlo también. Los niños necesitan una mamá y un papá que puedan ayudarlos a aprender cómo es arrepentirse y volver a crecer todos los días en evangelio, porque ven a mamá y a papá modelando eso en su forma de vivir. Ven, lo que habíamos mencionado, podemos ir a la iglesia y sí, podemos ir a adorar a Dios y servir a Dios, y ellos también nos pueden ver, pero ya miran, cuando salimos de la iglesia nos pueden ver nuestro actuar de una forma diferente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y como les mencionamos al principio, estos no son puntos, creo que son puntos que todos conocemos y que todos sabemos que es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida y empezamos a hacer otras cosas y tal vez recordemos que los nenes o nuestros hijos van a estar ahí. Nosotros somos las personas más influentes en la vida de ellos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos 2 puntos más, ya casi estamos concluyendo. El otro punto es, los niños necesitan padres que se amen. Tenemos que mostrarle a ellos cómo es en realidad una familia. Ellos no pueden estar viendo unos padres que vayan a la iglesia, que adoren a Dios y aparentemente todo está bien allá, pero cuando ya llegan a la casa, por decirlo así, que parecen perros y gatos, creo que es la palabra, ¿no? O gatos y perros. Y esto no quiere decir que no vamos a tener problemas con nuestro cónyuge, o sea, todos obviamente tenemos problemas, pero tenemos que saber cómo manejar esos problemas delante de nuestros hijos, porque nosotros somos los modelos para nuestros hijos. Depende de cómo los criemos, así es que ellos van a ser cuando ellos lleguen a hacer sus vidas con sus esposas o sus esposos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y si ellos son criados en un hogar amoroso, pacífico, donde la mamá y el papá se aman, eso les da a nuestros hijos una sensación de seguridad y una seguridad emocional igualmente, ¿verdad? El otro punto, y es el último que tenemos, es los niños necesitan padres que sean decididos e intencionales al criar. Tenemos que hacer las cosas intencionalmente, tenemos que hacer las cosas para que nuestros hijos, para ver cómo es la reacción de nuestros hijos. No podemos hacer solo las cosas y reaccionar solo a lo que venga, no, tenemos que hacer las cosas intencionalmente para que eso impacte la vida de nuestros hijos, para que ellos miren de que sí, cómo nosotros caminamos en la vida, ¿verdad? Los niños necesitan padres que conozcan o que reconozcan que un niño puede obtener excelentes calificaciones, becas universitarias, mantenerse vírgenes, que eso es bien importante en este tiempo, y mantenerse alejado de las drogas y aún estar lejos de Dios. Ellos pueden ser muy buenos en todas las cosas. Ellos pueden tener buenas calificaciones y pueden ser unos muchachos excelentes, pero pueden estar lejos de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra prioridad principal como padres cristianos que somos es inculcarles la palabra de Dios a ellos, inculcárselas como tocamos al principio en el caso de Timoteo, que su abuela y su madre son los que estuvieron todo el tiempo, y la palabra de Dios es clara y dice, instruye al niño en su camino. Si le damos buenas instrucciones, si estamos constantemente inyectándoles palabra de Dios, mostrándole cómo son las cosas de Dios, ellos cuando sean grandes van a seguir a Dios y tienen que experimentar quién es el Dios verdadero al cual sus padres sirvieron, como lo mencioné anteriormente.
Mi madre fue una que estuvo ahí todo el tiempo, y ahí yo como muchacho muchas veces me escapaba y me iba y no iba a la iglesia y todo, pero cuando aún estando allá, y no estoy diciendo que me iba a hacer cosas mal, no, simplemente me iba a jugar como muchacho, pero cuando andaba haciendo ciertas cosas o cuando andaba haciendo aquí y allá, o sea, no, nunca se me olvidó que yo tenía que estar en los caminos de Dios, que yo tenía que servir a Dios. Y eso es bien importante. Nosotros somos la influencia más grande que tienen nuestros hijos. Amén. Amén. Terminando. Y para terminar, Dios se deleita en responder a la oración de los padres que son indefensos. Cuando decimos indefensos, no es malo en la forma que lo estamos diciendo, pero es los papás que probablemente algo de lo que tocamos ahorita le tocó a ellos y dicen, en esta parte aquí yo necesito trabajar más, o en tal parte necesito mejor, tengo que platicar con mis hijos más cerca de Dios, no es solamente, solo ir a la iglesia. Y algo que es bien, bien, bien importante es que Dios está ahí para nosotros, para ayudarnos a nosotros, para que nosotros entonces podamos influir a nuestros hijos para que ellos puedan caminar con Dios. Nunca es demasiado tarde para que nosotros podamos hacer algunos ajustes con nuestros hijos. Nunca es demasiado tarde. Si probablemente tengamos hijos 18, 20, 21 años, nunca es demasiado tarde. Yo digo que es tarde cuando ya hemos fallecido, pero nunca es tarde. Y siempre tenga en cuenta que Dios es el Padre perfecto, o sea, Él es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Él quiso para salvar a nosotros, Él mandó a su hijo para morir para nosotros. Y digo, yo como mamá, no sé si podría mandar a mi hijo que muera por otros, pero Dios no fue así. Dios dijo, no voy a mandar a mi hijo Jesús para que mueran por ustedes, para que puedan tener esa habilidad para tener una vida eterna. Y también, como Él es el ejemplo perfecto, tener hijos que se podían escapar y vivieron en un país lejano. A veces nosotros crecemos con ciertos papás, o sea, uno de adulto, y no probablemente tuvimos un ejemplo excelente, se puede decir. Pero como dije, nunca es demasiado tarde para venir a Dios y que Él te pueda ayudar para instruir a su niño en el camino correcto. Nunca es demasiado tarde. Algo que nosotros como papás necesitamos es gracia, y la única persona que nos puede dar gracia es Dios. Es la única persona. O sea, aunque esta lección fue un poquito corta, pero sí fueron puntos que a nosotros también hemos visto que sí hemos aprendido. Por ejemplo, cuando nosotros salimos y fallamos, no fallamos, pero no, a donde salimos no vamos a la iglesia porque no estamos en la ciudad. Una vez los niños de nosotros dijeron, pero ¿qué pasó? No vamos a ir a la iglesia. Ellos estaban pequeños y no entendían que no estábamos en casa. Y como dijo, no vamos a ir a la iglesia. Y dijimos, no, es que no estamos en casa, estamos afuera y no tenemos una iglesia aquí a donde ahorita estamos. Entonces, creo que salió de uno de los niños que hiciéramos un servicio ahí en el hotel. O sea, hicimos un servicio. Uno de los niños cantó, el otro leyó la Biblia y entonces platicamos de lo que ellos hablaron y hicimos un servicio así pequeño. Aunque no fue algo como usualmente nosotros estamos acostumbrados, pero fue algo que empezó de ellos. So, si en algo así podemos empezar,
se pueden imaginar las cosas que nuestros hijos se puedan alcanzar solamente con ponerle algunas palabras de la Biblia. O sea, ellos, los niños desde pequeño son esponjas. O sea, ellos, si le metemos a nuestros niños como le hicieron la mamá y la abuela a Timoteo, nuestros hijos cuando se crezcan van a ser unos pilares que no realmente se van a poder derrotar. Van a ser unas palmas que en el medio de la tormenta se pueden caer, pero después se levanta. O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que ir y estar constantemente diciéndole a ellos. O sea, no es algo que es un día sí y entonces la semana que viene sí. No es algo diariamente. Es diariamente tenemos que decirle a ellos, tenemos que siempre inculcarles, tenemos que hablar en la palabra, tenemos que profetizar la palabra en ellos. Y también algo que siempre le digo a los jóvenes es que en la Biblia hay muchas promesas, pero no hasta que hacemos esas promesas personalizadas, es entonces cuando nosotros vamos a poder agarrarnos de esas promesas que tiene la Biblia para que nosotros podamos usarlas para seguir adelante. Amén. Amén. Así que esperamos de que haya sido de bendición esto que pudimos compartir esta noche. Nuevamente le damos gracias a nuestro hermano Edwin por habernos hecho la invitación y recordemos, no podemos olvidar que nosotros somos los más influyentes en la vida de nuestros hijos. Y si nosotros nos agarramos de Dios, créame de que podemos hacer un trabajo excelente, que este mundo lo necesita, porque estamos enfrentando cosas difíciles que tal vez muchos años atrás no nos podríamos haber imaginado que hubiéramos estado pasando en este tiempo. Así que Dios les bendiga, hermanos, y le damos el tiempo a nuestro hermano Edwin en este momento. Amén. Bendiciones, hermanos. Esta fue una enseñanza pero muy bendecida. Sabemos que nuestros hijos son el futuro del mañana. Y algo que me llamó la atención es que 2 mujeres hicieron de un joven un pilar muy fuerte como Timoteo. Y no sé si alguno de ustedes, de los que están aquí, tienen alguna pregunta para nuestros pastores. Si la tienen, la pueden hacer en este momento. Y si no la tienen, pues yo creo que todo quedó claro. Hermana Marta, abra su micrófono. Sí, la explicación que dio el pastor y la pastora está muy linda. Y sí, debemos destruir a nuestros hijos. Y yo me crié sin papá y sin mamá. Entonces, ahora yo he aprendido, viendo en la iglesia, ¿verdad? Hasta la manera de hablarle a mi hijo y si él ha aprendido un poquito de mí también, porque pues con las enseñanzas que uno va teniendo en la iglesia, uno va guiándose, ¿verdad? Pero lo que quiero yo decir es que muchas veces nadie lo instruye a uno y se le hace más difícil. Pero qué bueno que ahora ya él ya grande, entonces yo le estoy instruyendo. Gracias por la enseñanza a los pastores. Mi comentario. Amén. Gracias, hermana Marta. No sé si alguien más tiene un comentario o una pregunta. Adelante, hermano Carlos. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Muy linda la enseñanza. Solamente un comentario que muchas veces como padres también debemos nosotros aprender a conocer a nuestros hijos, porque
debemos saber cuando ellos tienen un problema y se quedan callados. Ellos buscan, como quien dice, cómo solventarlos por otro lado cuando quizás nosotros no le damos la suficiente confianza. ¿Me explico? Entonces, es muy fundamental también que nosotros aprendamos a conocerlos a ellos. Eso es mi comentario, hermano. Amén. Amén, hermano. Yo creo que sí quiero agregar algo también ahí al hermano, al comentario que hizo el hermano Carlos. Eso es muy cierto lo que usted mencionó, hermano, pero recordemos que nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Tenemos que ser amigos porque y siempre se ha dicho, ¿no?, que a veces, muchas veces los padres son los últimos que se enteran de los, y eso es una realidad, o sea, que los padres son los últimos que se enteran de las situaciones de los hijos, pero tenemos que tener una comunicación estrecha con ellos. Eso es clave. Si estamos muchas veces tal vez solo para instruirlos, la Biblia habla de instrucción, pero si estamos solo para instruirlos todo el tiempo, instruirlos, y ellos tal vez se van a cansar, van a decir, mi papá está solo ahí solo para regañarme o para decirme o para regañarme todo el tiempo, pero no, tenemos que aprender a ser amigos de nuestros hijos, o sea, ganarnos la confianza de ellos. Si nosotros nos ganamos la confianza de nuestros hijos, esa es una herramienta muy, muy, muy importante. Si logramos ser buenos amigos de nuestros hijos y lograr crear una buena relación con ellos, podemos saber en qué situaciones tal vez se están metiendo nuestros hijos o evitar que lleguen a ciertas situaciones. ¿Verdad? Amén. Hermanos, si me dieran un minuto, nomás quería agregar un poquito. Me encantó mucho la enseñanza. Esta es una de las enseñanzas que mis hijos se los voy a tener que poner después porque en estos momentos no están conmigo, pero muy edificante, muy, muy bonita enseñanza. Nomás agregarle algo más que aprendí y que me ha hecho reflexionar desde que hemos empezado. Yo sé que esta es edición especial, pero también en las casas Luz se dan temas muy buenos también con respecto a lo de la familia. Una vez al principio de estas clases, cuando empezamos a asistir nosotros, aprendí algo muy importante, que es a veces los padres oímos a nuestros hijos, pero no los escuchamos. Entonces, eso lo enseñaron en una casa Luz y eso lo aprendí yo. Entonces, cuando ya supe yo lo que eso quiere decir, yo pude entender más a mi hijo, al mayor especialmente, al de 15 años. Porque a veces uno como padre los oye y los oye, pero no los está escuchando. Y como el hermano Carlos decía, ¿verdad? Tenemos que oír porque a veces los hijos nos están diciendo algo, pero no los están diciendo directamente. Entonces hay que empezar a escarbar, no solamente quedarnos con lo que pensamos que ellos quisieron decirnos, pero también hay que escucharlos cuando ellos hablan. Eso lo aprendí y me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias a pastores por la enseñanza de esta noche. Me encantó, me gustó mucho y gracias por todo. Yo tengo un comentario. ¿Me oyen? Amén, hermana, le escuchamos. Sí, yo siempre he sido una madre soltera, tengo 3 hijos y según yo, en mi idea de ser cristiana, era ir al domingo a la iglesia y llevarlos, y luego cuando se hicieron adolescentes, los tenía que forzarlos a ir. Entonces, pero ninguno de mis 3 hijos, o sea, se puede decir que siguen la vida cristiana. Y se puede decir que fue como un milagro que yo de veras he conocido al Señor, porque yo soy un milagro andando. Pero mis hijos siempre les digo, ahora que he aprendido y que estoy aprendiendo más, que pues Dios es bueno. Y aunque unos no creen, siempre me dicen,
ore por mí, mami. ¿Me entiende? Entonces es un empiezo, pero, o sea, a mí me hubiera gustado tener un hogar, así como tienen los hijos y toda esa cosa, pero como madre soltera, lo que pude hacer, o sea, pues lo hice, no sé, por la voluntad de Dios nada más, porque les instruí, aunque yo estaba equivocada, ¿me entiende? Pero se puede decir que no pierdo la esperanza porque mi casa y yo serviremos a Jehová y estoy instruyendo, pero a mis nietos, ¿verdad? Entonces es una de las cosas bonitas que estoy haciendo con mis nietos, aunque no fueron mis hijos, pero mis nietos sí van a lograr, ¿verdad? Eso nada más. Y le agradezco mucho a todos por enseñarme en todas estas clases. Me estoy muy contenta y muy agradecida con todos porque nos están enseñando muchas cosas buenas para el futuro de nuestras generaciones. Gracias. Amén. Bueno, Dios es grande, ¿verdad? Él quiere que nuestros hijos cada día pues vayan por sus caminos y Él cada día nos instruye a nosotros como padre para que ellos pues también puedan ser enseñados bajo la palabra de Dios y que también Dios nos dé la guianza para que podamos guiarlos a ellos. Sin más, yo les dejo al hermano Edwin con ustedes. Él sigue con el programa. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Es una alegría verles a todos y agradecidos con el Señor por habernos permitido tener a los pastores de matrimonio con nosotros, con una enseñanza bien refrescante. Y qué bueno que los tenemos a ellos y que ellos se dejan usar por el Señor. Un hombre de oración como el pastor Pablo, Dios los bendiga y los siga usando. Nuestra pastora también de jóvenes, el Señor la usa de una manera muy especial. Y para nosotros es una bendición tenerles, es una alegría y pues es la primera vez que les tenemos y yo sé que no va a ser la última vez. Así que yo sé que más adelante vamos a tenerles acá, así que pues ustedes no se sientan ajenos, son parte de un mensaje para la familia, ¿verdad? Un proyecto muy especial que el Señor ha puesto en nuestro pastor y seguimos. Faro de Luz es una iglesia para la familia y estamos en las diferentes áreas trabajando con los niños, con los jóvenes, con los caballeros, con las damas, con el matrimonio, todo, porque el enemigo de nuestras almas ataca a la familia, el matrimonio, nuestros niños. Entonces, estamos allí trabajando en todos los flancos para que el Señor bendiga a la familia. Así que gracias, pastores, y allí vamos a tener pendientes. De repente va a estar un llamado allí para que se preparen y nos traigan una palabra.